¿Alguna vez has mirado a tu gato y te has preguntado, ¿estás haciendo algo productivo, colega, aparte de dormir 18 horas al día? ¿Y si te dijera que sus lejanos ancestros literalmente decidieron el destino de imperios? ¿O que un solo saboteador peludo le costó a la inteligencia estadounidense 20 millones de dólares? ¿O que sin un gato en particular, quizás seguiríamos sin electricidad? Hola, amigos. Hoy vamos a darle un vuelco completo a tu concepto de la historia. Olvídate de los libros de texto aburridos. Hablaremos de las verdaderas eminencias grises de la humanidad. De 20 gatos que influyeron en la política, impulsaron la ciencia y salvaron miles de vidas. Prepárate. Algunos hechos suenan a locura inventada, pero son la pura verdad. Vamos allá. Pero antes de pasar a nuestros héroes de 4 patas, retrocedamos un segundo. La relación entre humanos y gatos ha sido una auténtica montaña rusa. En el antiguo Egipto, eran considerados la encarnación terrestre de los dioses. Matar a un gato, incluso por accidente, se castigaba con la muerte. En serio, ni el mejor abogado te habría salvado. Sin embargo, en la Europa medieval, la situación cambió drásticamente. Los gatos fueron declarados cómplices de las fuerzas oscuras, algo que, por cierto, terminó pasándole factura a la propia gente, pero de eso hablaremos más adelante. A lo largo de los siglos, estos animales han estado junto a grandes científicos, generales y presidentes. Caminaban sobre las mesas donde se firmaban tratados de paz y dormían sobre planos que cambiaron el mundo. Y a menudo, su intervención, accidental o intencionada, se convertía en el grano de arena que hacía inclinar la balanza de la historia. Comencemos con el momento en que el amor por los gatos le jugó una pésima pasada a toda una civilización. Viajemos al año 525 antes de nuestra era, la batalla de Pelucio. Egipcios contra persas. El rey persa, Cambises II, sabía muy bien que los egipcios rendían culto a la diosa Bastet, representada con cabeza de gato. Y concibió el que es, probablemente, el truco psicológico más cínico de toda la historia militar. Cuenta la leyenda que los guerreros persas no se limitaron a pintar gatos en sus escudos. Algunas fuentes aseguran que, literalmente, llevaron gatos vivos consigo al ataque, utilizándolos como escudos protectores. Imaginen la escena. Los arqueros egipcios, la élite de los tiradores de la época, simplemente bajaron sus arcos. Temían herir a un animal sagrado. Su creencia era férrea. Era preferible perder la batalla y convertirse en esclavo que ofender a la deidad, y con ello, perder la vida eterna. Los persas tomaron la ciudad prácticamente sin oponer resistencia. De esta forma, el amor desmedido por los felinos causó la caída del gran imperio egipcio. ¿Cruel? Sí. ¿Eficaz? Indudablemente. ¿Y ahora? Viajemos al siglo VII de nuestra era. Es la historia de la gata del profeta Mahoma, llamada Muesa. Esto no es solo una anécdota simpática, sino un momento que definió la relación con los gatos en el mundo islámico por siglos. La tradición cuenta que, una vez, el profeta se preparaba para la oración, pero notó que Muesa se había quedado dormida sobre la manga de su túnica. ¿Qué haría una persona común? Simplemente ahuyentaría al animal. Pero Mahoma, para no interrumpir el sueño de su querida gata, tomó unas tijeras y cortó la manga de su vestimenta. Fue a rezar con la prenda estropeada, solo para asegurarse de que la gata pudiera descansar. Este acto consolidó para los gatos un estatus especial dentro del Islam. A diferencia de los perros, que en ese momento eran considerados impuros, a los gatos se les permitía entrar en las mezquitas. Y a día de hoy, si viajas a Estambul o a El Cairo, verás miles de gatos callejeros que son alimentados y respetados por todos. Todo gracias a una simple manga cortada hace miles de años. Sin embargo, no a todos los gatos les fue tan bien. Viajemos al siglo XIII, a los tiempos más oscuros de Europa. El Papa Gregorio IX emitió una bula titulada Vox in Rama. En este documento, los gatos negros fueron declarados, ni más ni menos, instrumentos del diablo. Se desató una histeria colectiva.
los gatos fueron exterminados por miles. Los quemaban, los ahogaban, los aniquilaban. La gente creía que estaba purificando el mundo del mal, pero la naturaleza se vengó cruelmente por esta ruptura del equilibrio. Sin gatos, las ratas se multiplicaron sin control, y en estas ratas vivían las pulgas, portadoras de la bacteria de la peste bubónica. A mediados del siglo XIV, la muerte negra acabó, según diversas estimaciones, con hasta el 60% de la población europea. La ironía del destino. Al destruir a sus peludos protectores, los humanos abrieron la puerta con sus propias manos a la pandemia más terrible de la historia medieval. Si el Papa Gregorio hubiera amado a los gatitos, la historia de Europa habría tomado un rumbo completamente diferente. Hablemos de ciencia. Isaac Newton. El gran físico, el de la ley de gravitación universal y todo eso. ¿Pero sabías que también se le atribuye una invención que utilizan millones de personas hoy en día? La gatera. Sí, exacto, ese agujero que se hace en la parte inferior de las puertas. Cuentan que mientras Newton trabajaba en sus experimentos de óptica en Cambridge, su gata no paraba de rascar la puerta, dejando entrar la luz y desajustando la calibración de sus instrumentos. Para evitar levantarse a abrirle cada vez, decidió cerrar un agujero. Pero lo más gracioso no es esto. La leyenda dice que cuando la gata tuvo crías, el gran genio, Isaac Newton, fue e hizo varios agujeros pequeños más justo al lado, pensando en sus gatitos. Simplemente no se le ocurrió que los gatitos podrían utilizar la misma abertura que su madre. Está claro que hasta las mentes más brillantes pueden tener un lapsus cuando se trata de la vida doméstica y de nuestros vecinos peludos. Y aquí va la historia del descubrimiento completamente accidental de un elemento químico. Corría el año 1811. El químico francés Bernard Courtois estaba en su laboratorio intentando obtener salitre para fabricar pólvora. Eran los tiempos de las guerras napoleónicas, y la pólvora era esencial. Courtois tenía un gato muy querido que a menudo se sentaba en su hombro mientras él comía. En el laboratorio, había botellas con diferentes reactivos. En una había una tintura alcohólica de ceniza de algas marinas, y en la otra, ácido sulfúrico. En un momento dado, el gato se asustó por algo. Saltó y rompió las dos botellas. Los líquidos se mezclaron, y de repente, la habitación se llenó de densas nubes de vapor violeta. Cuando el vapor se disipó, Courtois encontró unos cristales con brillo metálico. Así fue como se descubrió el yodo. Esta sustancia que hoy encontramos en cualquier botiquín y que salva a millones de personas de infecciones, fue descubierta gracias a un gato algo torpe. Nikola Tesla, el genio que revolucionó el mundo con la corriente alterna. Pero, ¿de dónde surgió exactamente su fascinación por la electricidad? En una carta dirigida a la hija de un embajador yugoslavo, Tesla relató una anécdota de su infancia. Tenía solo 3 años. Era una tarde fría y seca. Estaba acariciando a su gato negro, llamado Machak. De repente, notó que su mano estaba rodeada por un halo brillante en la oscuridad, mientras chispas saltaban del pelaje del animal. El crujido de la electricidad estática se escuchaba por toda la habitación. Su padre le explicó que ese fenómeno era idéntico a los relámpagos que veía en el cielo. El pequeño Nikola quedó completamente asombrado. Miró a su gato y pensó, ¿entonces, la naturaleza también es un gato gigante? Esa impresión infantil de las chispas en el pelaje de Machak encendió la imaginación del genio que, años más tarde, iluminaría todo el planeta. Hablemos un poco de las guerras del siglo XX. La Primera Guerra Mundial. La guerra de trincheras, fango, ratas y gas. Los gatos fueron reclutados oficialmente por los ejércitos de muchos países. Su misión principal era cazar a las ratas que devoraban las provisiones y propagaban enfermedades. Pero tenían otra función, mucho más importante, la de detectores de gas. Los gatos detectan el olor del gas mucho antes que los humanos, incluso antes que los canarios. Es famosa la historia de un gato, llamado Pete, que vivía en las trincheras.
Un día, de repente, empezó a comportarse de forma extraña. Siseaba y escarbaba la tierra con la nariz. Los soldados se dieron cuenta y consiguieron ponerse las máscaras de gas justo segundos antes de que una nube de gas mostaza cubriera su posición. Este gato salvó a todo un pelotón, simplemente por ser el mismo. La Segunda Guerra Mundial nos dejó la leyenda de Sam, el insumergible. Este gato, de pelaje blanco y negro, parece haber hecho un pacto con la mismísima muerte. Sus servicios comenzaron a bordo del acorazado alemán Bismarck. Cuando los británicos lo hundieron, solo sobrevivieron unos pocos de los 2000 tripulantes. Entre ellos, por supuesto, estaba nuestro gato. Fue rescatado por el destructor británico HMS Cossack, donde lo rebautizaron como Oscar. Pero la mala suerte lo seguía. Pocos meses después, un torpedo alemán partió al Cossack por la mitad. El gato volvió a sobrevivir. Lo transfirieron entonces al portaaviones Ark Royal. ¿Creen que esto acabó aquí? Pues no. El Ark Royal también fue torpedeado y se fue a pique. Encontraron a Sam flotando sobre un tablón de madera, empapado y visiblemente enfadado, pero milagrosamente con vida. Después de tantos incidentes, los marineros decidieron que ya habían tentado a la suerte lo suficiente. Dieron de baja al gato y lo enviaron a tierra. Murió por causas naturales en Belfast, habiendo sobrevivido al hundimiento de 3 de los buques de guerra más grandes de la época. Otro héroe de los mares es el gato Simón. Corría el año 1949, durante el incidente del río Yangtze. El balandro británico, el HMS Amethyst, fue atacado por la artillería china. El barco quedó gravemente dañado y encalló. La situación era infernal, calor sofocante, cadáveres por doquier, y lo peor de todo, plagas de ratas que devoraban las escasas provisiones de comida que les quedaban. El propio gato Simon resultó herido por la metralla. Los médicos le extrajeron los fragmentos y no esperaban que sobreviviera. Pero Simon no solo salió adelante, sino que regresó al servicio. Aunque cojeaba, atrapó a todas las ratas del barco, salvando a la tripulación de morir de hambre. Además, recorría diariamente a los marineros heridos, levantándoles la moral. Simon es el único gato de la historia que ha sido condecorado con la medalla Deakin, el máximo honor militar para los animales, equivalente a la Cruz de la Victoria. Pasemos ahora al asedio de Leningrado. Esta es, sin duda, una de las páginas más trágicas y a la vez heroicas de nuestra historia. Durante el primer invierno, el más terrible, de 1941 a 1942, la hambruna fue tal que prácticamente todos los animales de la ciudad fueron consumidos. Como consecuencia inmediata, Leningrado se vio totalmente invadido por las ratas. Estos roedores eran enormes y extremadamente agresivos. Atacaban a las personas mientras dormían, devoraban las últimas migajas de pan y, lo que era aún más grave, representaban una amenaza directa para las invaluables colecciones del Museo del Hermitage. Apenas lograron romper el bloqueo parcialmente. Lo primero que se envió a la ciudad no fue solo comida, sino 4 vagones de tren llenos de gatos, procedentes de Yaroslavl y Tiumen. A esta operación la bautizaron como la División Maulladora. 5.000 felinos fueron desplegados en la ciudad. Los testigos recordaron cómo la gente lloraba de felicidad al ver simples gatos deambulando por las calles. Rápidamente, limpiaron la ciudad y los museos de la plaga de roedores. Hasta el día de hoy, en el Hermitage, viven los descendientes de aquellos héroes peludos. Todos ellos cuentan con un pasaporte oficial y ostentan el estatus de empleados del museo. Espacio. Todos conocemos a los perros Belka y Estrelka. Pero ¿quién se acuerda de Felicette? Ella fue la primera y única gata en viajar al espacio y volver con vida. Esto sucedió en Francia en 1963. Los franceses estaban ansiosos por participar en la carrera espacial. Seleccionaron a 14 gatas y las entrenaron en centrifugadoras. La mejor resultó ser una pequeña atigrada blanquinegra de las calles de París.
registrada como C-341, y que más tarde sería bautizada como Felicette. El cohete Veronique la elevó a 157 kilómetros de altura. Ella experimentó la ingravidez, soportó las fuerzas G, y su cápsula aterrizó exitosamente en paracaídas. Desafortunadamente, su destino fue trágico. Pocos meses después, los científicos la sacrificaron para poder estudiar su cerebro. Fue olvidada durante medio siglo. Y solo recientemente, un grupo de entusiastas consiguió recaudar fondos para erigirle un monumento a esta valiente astrogata. Ahora pasemos a los juegos de espionaje, la Guerra Fría, la CIA y el proyecto Gatito Acústico. En los años 60, la inteligencia estadounidense decidió que los gatos eran los espías perfectos. Van por donde quieren y nadie les presta atención. La idea era una locura. Implantar quirúrgicamente un micrófono en el canal auditivo del gato, pasar un cable a lo largo de su espina dorsal y coser una antena transmisora en su cola. La cirugía duró horas. En el proyecto se gastaron, según diversas fuentes, entre 15 y 20 millones de dólares, calculado a dinero actual. Y entonces llegó el día D. La primera prueba de campo. Sueltan al gato de una furgoneta, con la misión de que se acercaran a un banco del parque donde estaban sentadas dos personas. El gato da un par de pasos, se distrae, corre hacia la carretera y es atropellado por un taxi. El proyecto fue cancelado. Fue el experimento con animales más caro y más desastroso en la historia de la inteligencia. ¿Y qué hay de la ciencia forense? Les presento a Bola de Nieve. Corría el año 1994 en Canadá. Una mujer desaparece. La policía encuentra su chaqueta en el bosque, manchada de sangre y con unos cuantos pelos blancos. La sangre era de la víctima, pero los pelos tenían toda la pinta de ser de un felino. El principal sospechoso, el exmarido de la víctima, convivía con un gato blanco, Bola de Nieve. La policía decidió dar un paso sin precedentes, realizar una prueba de ADN al gato. Algo jamás visto en un procedimiento judicial. Los científicos tuvieron que desarrollar la metodología de huella genética para animales, literalmente desde cero. Y funcionó. El ADN de los pelos de la chaqueta coincidió plenamente con el de Bola de Nieve. Este fue el primer caso en la historia mundial en el que el pelo de un gato se convirtió en la prueba clave de un asesinato. De hecho, desde entonces, existe una base de datos de ADN felino para asistir a las fuerzas del orden. Y otro héroe en la lucha contra el crimen es Fred, el gato. Corría el año 2006 en Nueva York, y la policía estaba tras la pista de un veterinario estafador que ejercía sin licencia. Necesitaban un paciente infiltrado. Un policía encubierto normal no podía presentarse en la consulta. Hacía falta alguien con cola. Ese fue Fred, un gato callejero que había sido rehabilitado por la fiscalía. A Fred lo prepararon para el papel, le armaron una coartada, y una detective lo llevó a la cita. El estafador examinó al felino y le dio un diagnóstico completamente falso. Con eso tuvieron suficiente para realizar la detención. Fred se convirtió en un agente encubierto oficial de la policía, recibió su placa, e incluso asistió a una rueda de prensa. Lamentablemente, su carrera fue corta, pero demostró que servir y proteger es algo que pueden hacer incluso aquellos que tienen patitas. Cambiando de tema, hablemos de política. ¿Han oído hablar del alcalde Stubbs? En el pequeño pueblo de Talkeetna, Alaska, los residentes estaban tan hartos de sus políticos locales, que en 1997 decidieron escribir en la boleta el nombre de un gatito naranja llamado Stubbs. Y contra todo pronóstico, ganó. Lo que comenzó como una broma se fue de las manos. Stubbs se convirtió en alcalde honorario y mantuvo su mandato durante 20 años. Si bien no tenía poder real, hizo más por la localidad de lo que jamás hubiera hecho cualquier político de carne y hueso. El turismo se disparó. Todo el mundo quería ver al alcalde tomando su agua con hierba gatera en una copa,
justo en la tienda del pueblo. Stubbs incluso sobrevivió a un intento de asesinato. Lo atacó un perro, pero regresó inmediatamente a sus deberes. Este es el ejemplo perfecto de cómo un gato puede convertirse en el símbolo de la protesta contra la corrupción y la ineficacia del poder político humano. En el Reino Unido, existe un cargo oficial. El cazarratones principal de la residencia del gobierno. Los gatos llevan viviendo en el número 10 de Downing Street desde hace ya 100 años. El más famoso del siglo XX fue Humphrey. Sirvió bajo el mandato de Margaret Thatcher, John Major y Tony Blair. Dicen que lo despidieron por culpa de la esposa de Blair, a la que no le gustaban los gatos. Esto provocó un escándalo tremendo en la prensa. Y ahora quien rige allí es el gato Larry. Ya ha sobrevivido a 5 primeros ministros. Cameron, May, Johnson, Truss, Sunak. Ellos van y vienen, pero Larry se queda. Se ha convertido en un símbolo de estabilidad dentro de la política británica. Los periodistas bromean diciendo que Larry es el único que trabaja de verdad en ese edificio, aunque lo normal es verlo durmiendo en el umbral, frente a la multitud de fotógrafos. El milagro económico obrado por una gata. Esto pasó en Japón, en la estación de Kishi. Era una línea de tren deficitaria y a punto de ser clausurada. La estación estaba desierta. Su única habitante era Tama, una gata tricolor. En 2007, la dirección de la compañía de ferrocarriles decidió nombrar a Tama jefa de estación oficial. Incluso le hicieron una gorrita a medida. Y entonces ocurrió el milagro. Las fotos de la gata jefa de estación se hicieron virales. Los turistas empezaron a llegar en masa. Se lanzaron trenes especiales temáticos, los trenes gatunos. Tama salvó a la compañía de la quiebra. Los economistas calcularon que, durante el tiempo que duró su trabajo, esta gata inyectó más de $10 millones a la economía regional. En Japón incluso surgió el término Neconomics. Neconomía, el efecto económico generado por los gatos. Oscar, el gato que desafió a la medicina. En una residencia de ancianos en Providence, Estados Unidos, había un gato que poseía un don realmente inquietante. Oscar podía determinar, sin fallo alguno, qué pacientes estaban a punto de morir. Simplemente entraba en la habitación, se acurrucaba en la cama del paciente y permanecía allí hasta el último momento. Los médicos no tardaron en notar el patrón. Si Oscar se acostaba junto a un paciente, significaba que solo le quedaban unas pocas horas de vida. Llegó a predecir más de 50 decesos, con una precisión que a menudo superaba la del propio personal sanitario. Los científicos creen que el secreto radicaba en que el gato podía detectar feromonas específicas, liberadas por un organismo moribundo. Sin embargo, Oscar nunca fue visto como un presagio siniestro. Más bien, era un gran confortador. Para muchas personas solitarias, su suave ronroneo se convirtió en el último sonido afectuoso y de consuelo que escuchaban en este mundo. Y claro, no podemos dejar de lado a esos felinos que redefinieron nuestra Internet. Hablamos de Grumpy Cat, la gata gruñona. Su verdadero nombre era Tadarsaus. Su expresión eternamente insatisfecha, causada por una mala mordida, se convirtió en el símbolo de toda una generación. Apareció en 2012 y se transformó rápidamente en un imperio. Libros, películas y todo tipo de merchandising. Grumpy Cat llegó a generar para sus dueños cerca de $100 millones. Ella demostró que un meme no es solo una imagen graciosa, sino una poderosa fuerza cultural y económica. Los gatos, en esencia, construyeron el Internet social moderno. Nos dieron un lenguaje universal de emociones, que se entiende sin necesidad de traducción en cualquier rincón del mundo. Y para terminar, la historia del gato Tibbs. En el Londres de los años 50, Tibbs trabajó para el Royal Mail, y lo hizo de forma oficial. Tenía su propio sueldo, que se destinaba a su comida, y hasta un expediente laboral. Tibbs pesaba 10 kilos, y era el auténtico terror de los sótanos del edificio postal. Pero no pasó a la historia solo por esto.
En su obituario, que fue publicado en todos los principales diarios, se podía leer: Tibbs restablecía el orden allí donde los humanos no daban abasto. Se convirtió en el símbolo de la clase trabajadora del mundo felino. Un obrero dedicado y humilde que hacía su trabajo a la perfección. Son este tipo de historias las que nos recuerdan que la grandeza no siempre tiene que ver con la guerra o la política. A veces, basta con ser un buen cazador de ratones y mostrar una dedicación inquebrantable a tu labor. Así son los peludos amos del mundo. Desde deidades egipcias hasta memes de Internet. Desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta los mullidos sillones en los despachos de los primeros ministros. Los gatos nos han acompañado en cada momento crucial de la historia. Nos inspiraron para hacer descubrimientos, nos salvaron de enfermedades, nos consolaron en los momentos más oscuros y, a veces, simplemente nos hicieron reír. Tal vez, mientras miraban este video, su propio gato también estaba planeando algo grandioso. O quizás solo decidió que ya era hora de comer. En cualquier caso, mírenlo con respeto. ¿Quién sabe? Quizás él sea el próximo protagonista en los libros de historia. Gracias por acompañarnos. Si disfrutaron de estas historias, no olviden darle a me gusta. Es la mejor recompensa para nosotros y, por supuesto, para nuestros meninos. Suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué historia les impactó más? ¿El gato espía o la gata astronauta? Déjenlo en los comentarios. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.